Hace apenas unas semanas, una máquina resolvió un problema matemático que, literal, había frustrado a los expertos más brillantes del mundo durante 10 años. Sí, una locura. Y casi al mismo tiempo, en un sistema completamente distinto, otra inteligencia artificial estaba descifrando el manual de instrucciones genético que provoca una variante mortal de cáncer. Ajá, así de rápido. Hola a todos, y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy, pues, la inteligencia artificial definitivamente ha dejado de ser un simple generador de textos. Ya no es ese bot que redacta correos o el juguete para hacer imágenes graciosas en Internet. O sea, ya pasamos esa fase. Totalmente. Es un salto cualitativo absoluto. Durante los últimos años, digamos que la percepción general era que estos sistemas eran, en el mejor de los casos, asistentes de oficina glorificados. Exacto, asistentes súper rápidos. Claro, imitaban lo que los humanos ya hacían, pero a gran escala. Sin embargo, al revisar la literatura científica más reciente, específicamente los artículos de enero y febrero de este año, 2026, en revistas como Nature y repositorios como Archive, ese paradigma se derrumba por completo. Se cae a pedazos. Y por eso nuestra misión en la inversión profunda de hoy es entender esta metamorfosis. Es decir, cómo hemos pasado del chatbot a la creación de un verdadero copiloto científico para la humanidad. Un cambio histórico, la verdad. Y vamos a desempacar esto, porque Demis Hassabis, el director ejecutivo de DeepMind, ha catalogado este momento como, y cito, el amanecer de una nueva era dorada del descubrimiento. Es una frase fuerte. Muy fuerte. Pero viendo los datos, no parece una simple exageración publicitaria. No estamos hablando de IA haciendo poemas, sino leyendo el libro de instrucciones humano y resolviendo matemáticas imposibles. Lo fascinante aquí es que la estrategia detrás de estos avances no es unidireccional. O sea, DeepMind está atacando los misterios del universo desde dos frentes simultáneos, que parecen opuestos, pero son profundamente complementarios. A ver, ¿cuáles son esos dos frentes? Por un lado tienes el frente biológico. Este es el intento de descifrar la materia, la vida física, el ADN. Y por otro lado el frente lógico, que es el dominio del razonamiento matemático abstracto desde cero. ¡Wow! Es como una pinza intelectual diseñada para abarcar todo el espectro del conocimiento científico humano. Pues empecemos por ese primer frente, el biológico, porque al revisar los documentos para este análisis, surge un concepto que históricamente ha sido súper malentendido, el famosísimo ADN basura. Ay, sí, un término terrible. Claro, para quienes recuerdan las clases de biología básica en la escuela, siempre se enseñaba que la inmensa mayoría de nuestro código genético no servía para absolutamente nada. Así es, y fue uno de los errores de nomenclatura más grandes en la historia de la biología molecular. Estoy segura de ello. ¿Por qué fue un error tan grande? Pues, durante décadas, la ciencia enfocó casi todos sus recursos en apenas el 2% de nuestro ADN. Ese pequeño porcentaje es el que efectivamente codifica proteínas, los ladrillos que construyen nuestro cuerpo, digamos. Ajá, la parte visible. Exacto. El 98% restante no produce proteínas, así que por pura falta de comprensión, se le etiquetó perezosamente como basura. Increíble. Hoy la ciencia prefiere llamarlo el genoma oscuro. El genoma oscuro suena a un término sacado de una novela de misterio o de ciencia ficción, pero su función es increíblemente práctica, ¿cierto? O sea, no es un espacio vacío en la célula. Para nada. Ese genoma oscuro funciona como un panel de control inmensamente intrincado. Es el sistema de interruptores maestros. Interruptores. Sí, le dice a los genes de ese otro 2% cuándo deben encenderse, cuándo deben apagarse y con qué intensidad deben operar en cada célula del cuerpo. O sea, entender el genoma oscuro es entender cómo se orquesta realmente la vida a nivel sistémico. Claro. Para que quienes nos escuchan puedan visualizarlo mejor, imaginemos una obra de teatro gigantesca. Me gusta esa imagen. El 2% del ADN, los genes, son los actores en el escenario. Pero el 98%, el genoma oscuro, son los directores, los técnicos de iluminación, los encargados del sonido, los tramoyistas. Sí, todo el equipo detrás de escena. Exacto. Si la iluminación falla o el director da una indicación equivocada, pues no importa qué tan buenos sean los actores, la obra va a ser un desastre. Esa es una analogía brillante.
Y justamente ahí es donde entra el primer gran protagonista de nuestro análisis, AlphaGenome. AlphaGenome, ¿sí? Según el artículo principal publicado en Nature en enero, este nuevo modelo de inteligencia artificial es capaz de tomar una secuencia de ADN masiva de hasta 1 millón de pares de bases y predecir cosas increíbles. 1 millón de pares de bases, wow. Y en una sola pasada, predice simultáneamente más de 5.900 características regulatorias. Espera. Antes de avanzar, hay que dimensionar para nuestra audiencia lo que significa procesar 1 millón de pares de bases de golpe, sin perder resolución. Porque, históricamente, los modelos de computadora tenían un cuello de botella fatal ahí. Totalmente. O mirabas una secuencia inmensa, pero perdías el detalle fino. O hacías zoom en un fragmento pequeñito para ver los detalles, pero perdías el contexto general de la cadena. Exactamente. Es como intentar analizar una imagen satelital. Antes, o veías el bosque completo, pero súper borroso, o hacías zoom para leer la placa de un auto, pero perdías de vista en qué ciudad estaba. Claro, perdías la perspectiva. La arquitectura de AlphaGenome rompe esa barrera computacional por completo. Logra ver el bosque completo y al mismo tiempo leer la matrícula de cada auto con una precisión de un solo nucleótido. Es una locura. Dimensiones y dónde se unen los factores que inician la lectura de los genes. Todo eso de forma simultánea. O sea, es como si a alguien le pidieran leer un texto 1000 veces más largo que la novela Guerra y Paz en una fracción de segundo. Ajá, así de rápido. Y al terminar, no solo debe entender la trama principal de la novela, sino poder explicar la función exacta y la intención detrás de cada coma, de cada punto y cada espacio en blanco en todo ese monumento literario. Y en este texto biológico, como dices, un solo error de puntuación puede ser letal. De hecho, el documento de Nature detalla un caso clínico específico que demuestra el poder de esta herramienta en el mundo real. Sí, el caso del cáncer. Exacto. Pusieron a prueba AlphaGenome con una mutación genética relacionada con un tipo de cáncer muy agresivo, la leucemia de células T. Y aquí es importante detallar cómo funcionó esto, porque no es que el gen del cáncer estuviera roto o dañado per se. El problema estaba en el genoma oscuro, ¿verdad? En la regulación. Precisamente. La inteligencia artificial logró predecir en cuestión de segundos cómo una mutación específica en ese genoma oscuro activaba un oncogen, que es básicamente un gen que promueve el cáncer. Que en este caso se llama TAL1, según el paper. Exacto, el oncogen TAL1. Volviendo a la analogía del teatro que hicimos antes. El actor que interpreta al gen TAL1 estaba perfectamente sano. Pero el técnico de iluminación, que estaba escondido allá en el genoma oscuro, sufrió una mutación, digamos un cortocircuito. Sí, un fallo en el sistema. Y dejó el reflector de máxima potencia encendido sobre ese actor de forma permanente. Y lo obligó a actuar sin parar. Y pues eso es lo que desencadena la proliferación masiva de células cancerosas. Esa es la mecánica exacta del problema. Y el contexto que realmente estremece es que a los investigadores humanos descubrir ese fallo en la iluminación les tomó años de ensayo y error en laboratorios. Años. Años, cultivando células, haciendo experimentos exhaustivos. AlphaGenome lo resolvió matemáticamente en segundos. Segundos contra años. Es un cambio de paradigma brutal. Y lo más asombroso es la eficiencia computacional. Este modelo titánico se entrenó en apenas 4 horas utilizando los procesadores TPU de Google. 4 horas para destilar la complejidad de millones de años de evolución biológica. Es que te vuela la cabeza. Y un punto crucial aquí es que lo han dejado de acceso libre para la investigación no comercial, lo cual democratiza muchísimo este poder analítico en universidades y laboratorios de todo el mundo. Ese es un detalle no menor. Pero bueno, y aquí hay una transición importante en nuestra inmersión profunda. La biología es al final del día el estudio de patrones que ya existen en la naturaleza. Claro. Es un problema de reconocimiento masivo. Pero para que una inteligencia artificial sea un verdadero copiloto científico, necesita dominar algo mucho más complejo. Necesita el razonamiento deductivo desde cero, la lógica pura. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, entender la materia física es solo la mitad del reto. La otra mitad es el pensamiento abstracto. Y eso nos lleva al segundo gran protagonista de los papers. Hablemos de eso. Aletheia, que es la vertiente de investigación matemática pura del modelo Gemini de Google. También se le conoce como Gemini Deep Think,
Y hay que hacer una advertencia muy clara desde ya para quienes nos escuchan. Ajá. Alevia no está programada para mantener conversaciones amables sobre el clima o redactar correos. Definitivamente no. Es una mente sintética construida exclusivamente para pensar, detenerse, evaluar y resolver de forma autónoma. Y los hitos documentados en los papers de Archive son asombrosos. Son de nivel investigador, literalmente. Se menciona que resolvió un problema de optimización submodular. Pero antes de hablar de cómo lo resolvió, ¿qué es exactamente la optimización submodular en términos prácticos? Porque suena un concepto intimidante para los que no somos matemáticos. Es un término denso, lo admito, pero el concepto de fondo es bastante intuitivo. La optimización submodular lidia con el principio de los rendimientos decrecientes. Ok, Imagina que estás organizando una ruta de entrega de paquetes. El primer camión que agregas a tu flota mejora enormemente tu eficiencia, ¿verdad? claro, pasas de 0 a 100. Exacto. El segundo camión también ayuda mucho. Pero para cuando agregas el camión número 100, el beneficio extra que obtienes es mínimo. En matemáticas, hay sistemas inmensamente complejos, desde redes de telecomunicaciones hasta algoritmos de economía, que se comportan bajo estas reglas. Ya veo. Y predecir su límite óptimo es una pesadilla computacional. Entendido. Y sobre este tema, existía una conjetura, una teoría matemática, que llevaba 10 años sin poder ser probada ni refutada por la comunidad científica global. 10 años de mentes brillantes estrellándose contra un muro. Y ahí es donde entra Aleteia. Analizó el problema y, sin ninguna ayuda humana en el cálculo, creó un contraejemplo de apenas 3 elementos. ¿Solo 3 elementos? Sí, y con eso demostró matemáticamente que esa conjetura de 10 años era falsa. Cerró el debate en un instante. Es una barbaridad. Y hay más, fíjate. En otro documento de Archive, titulado Eigenweights, Aletea generó un trabajo completo sobre geometría aritmética de manera totalmente autónoma. Ese paper es fascinante. Y cuando las fuentes dicen autónoma, se refieren a que la IA entendió la premisa, diseñó la vía de solución, escribió el artículo y como cereza del pastel, lo formateó usando código LaTeX. Eso me dio mucha risa y asombro a la vez. Es que para quienes alguna vez han tenido que publicar un artículo en ciencias exactas, saben que estructurar un documento en LaTeX es un dolor de cabeza monumental por sí solo. Uf, sí. Y que sea capaz de maquetar el documento en LaTeX no es un simple truco de formato, ¿eh? Demuestra que la inteligencia artificial no solo comprende la solución matemática, sino que entiende la estructura retórica. Ya. Las normas de comunicación académica. Exactamente. Sabe cómo presentar un descubrimiento para que sea validado y aceptado por los humanos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque hay un problema de los que resolvió durante un desafío llamado First Proof Challenge que parece magia pura. Es el problema conocido como Max Katz. Ah, ese es mi favorito. Básicamente, trata sobre cómo cortar o dividir redes de nodos de la forma más eficiente posible. Es un problema clásico de la computación discreta, y para encontrar la solución, Aletea no usó herramientas de su propio campo. Usó algo llamado teoría de la medida y el teorema de Stone-Weierstrass. Lo cual dejó perplejos a los revisores humanos, porque esas herramientas pertenecen al reino de las matemáticas continuas. Tradicionalmente, son 2 universos separados. Hay que hacer una distinción brutal para que nuestra audiencia aprecie la genialidad de esto. Las matemáticas discretas tratan con cosas separables, cosas que puedes contar una por una. Como si fueran bloques de Lego, digamos. Exacto, bloques de Lego. Las matemáticas continuas lidian con cosas fluidas, ininterrumpidas, transiciones suaves, como el flujo del agua o las ondas de sonido. Exacto. Son metodologías y lenguajes que rara vez se cruzan en la investigación tradicional. Entonces, a ver si entiendo. Para resolver un problema súper complejo sobre cómo separar estructuras de bloques de Lego, la máquina aplicó las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del agua. Asimismo, Es como si a un arquitecto le pidieran calcular el soporte de un puente de acero, y en lugar de usar resistencia de materiales, aplicara teoría musical y partituras de Bach para encontrar el equilibrio perfecto de la tensión. esa polinización cruzada de la que hablas es la firma del razonamiento profundo. En lugar de buscar en el cajón de herramientas obvio, la IA analizó la estructura fundamental del problema y fue a buscar la herramienta perfecta a otro universo matemático. Pero a ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento.
y ejercer un cuestionamiento fuerte. Adelante. Sabiendo cómo funcionan los grandes modelos de lenguaje hoy en día, que están diseñados para predecir la siguiente palabra y sonar convincentes, ¿no existe un riesgo gigantesco de que Aletheia simplemente esté alucinando matemáticas? Es una duda súper válida. O sea, que genere teoremas que suenan increíblemente sofisticados, con mucha jerga compleja, pero que en el fondo sean un castillo de naipes sin sentido lógico. Esa es exactamente la primera pregunta que hace cualquier matemático escéptico frente a estos artículos. Y la arquitectura que presenta DeepMind para mitigar esto es fascinante. Aletheia no opera como un generador de texto estándar. Entonces, ¿cómo evita la alucinación? Está programada con un mecanismo de retroceso lógico. Cuando explora las ramas de un problema y detecta que las premisas no sostienen la conclusión, no intenta inventar un puente falso para quedar bien. Se detiene. Simplemente dice de manera explícita, no lo sé, aborta esa ruta y se detiene. Un modelo de lenguaje que tiene la humildad algorítmica de callarse cuando no sabe algo. Eso ya de por sí es un hito técnico inmenso. Totalmente de acuerdo. Y además, los artículos introducen una metodología de trabajo humano-máquina a la que han bautizado como vibe proofing, o digamos, prueba por intuición. Es un término súper curioso para un campo tan rígido y cuadrado como las matemáticas. ¿Cómo funciona mecánicamente ese vibe proofing? Funciona reconociendo qué hace mejor cada parte. Un matemático humano, gracias a años de experiencia, a menudo desarrolla una intuición, una corazonada o un vibe de que un teorema podría resolverse tomando cierto camino. Ajá. Pero comprobar paso a paso esa intuición requeriría meses de trabajo tedioso de cálculo manual. En este nuevo modelo, el humano le pasa esa intuición abstracta a Aletheia. Le pasa la corazonada. Exacto. Y la máquina actúa como un equipo de 100 becarios incansables. Navega por repositorios como Google Scholar, lee literatura existente, conecta teoremas pasados, realiza el trabajo pesado de verificación paso a paso y le devuelve al humano un borrador riguroso y demostrable. Entonces, ¿qué significa todo esto si nos alejamos de los algoritmos y miramos el impacto a nivel global? Al combinar la capacidad de AlphaGenome para desentrañar los secretos biológicos y el poder de Aletheia para navegar la lógica pura, ¿en qué punto de la evolución científica estamos exactamente hoy? Pues, según la propia taxonomía que ha publicado DeepMind, nos estamos consolidando en lo que llaman el nivel 2 de autonomía de la inteligencia artificial. ¿Nivel 2? En esta escala, alcanzar el nivel 2 significa que la IA es sistemáticamente capaz de producir investigación a un nivel lo suficientemente riguroso como para ser publicado en revistas científicas. Que ya es muchísimo decir. Sí, pero ojo, no lo hace sola. El ser humano se transforma en el director de orquesta. La máquina ejecuta las variaciones, valida y explora los datos, pero es la mente humana la que decide qué sinfonía se va a tocar, formulando la hipótesis inicial. Y es vital dejar claro para quienes nos escuchan que este nivel 2 ya no es una promesa futurista en un papel. Hay aplicaciones tangibles hoy mismo, allá afuera. Cientos de ellas. Basándose en los descubrimientos de modelos como AlphaGenome, existen iniciativas, como las de Isomorphic Labs, que ya están diseñando fármacos experimentales para el cáncer. Sí, con ensayos preclínicos ya en marcha. Y para quienes viven el drama de una enfermedad genética rara, donde el simple hecho de obtener un diagnóstico preciso suele implicar años de agonía visitando a decenas de especialistas, bueno, esta tecnología está reduciendo un proceso de años a un análisis de minutos. Es el sueño de la medicina verdaderamente personalizada. Imagínate identificar la variante genética exacta de un paciente, comprender al instante el mecanismo patológico detrás de ella y luego diseñar la molécula exacta que lo contrarreste. Todo en tiempo récord. Pero claro, hay una gran interrogante sobre el reloj de arena de la humanidad. El propio Demis Hassabis, observando la aceleración de estos descubrimientos que mencionamos, proyectó que la inteligencia general artificial, la famosísima AGI, La AGI, el santo grial. exacto, una mente sintética capaz de igualar o superar la cognición humana en cualquier dominio, podría alcanzarse en una ventana de apenas 5 a 8 años. Es una línea de tiempo que da vértigo. Da muchísimo vértigo. Es una compresión radical de la historia tecnológica. Y precisamente porque la velocidad hacia la AGI es tan acelerada, los mismos documentos y las cumbres recientes
Establecen advertencias muy severas. Claro, ninguna revolución es gratis. Ninguna tecnología con este nivel de penetración llega sin proyectar sombras oscuras. Y las fuentes que revisamos recogen debates críticos que no podemos ignorar. No desde un punto de vista moralista o tomando bandos políticos, sino como variables objetivas en la ecuación de nuestro futuro. Por ejemplo, académicos de la Universidad de Heidelberg publicaron reflexiones sobre los peligros de concentración de poder. Un tema clásico. Sí, pero muy real. Señalan una realidad innegable. Actualmente, las arquitecturas más avanzadas que están redefiniendo la ciencia están bajo el control de muy pocas empresas privadas. Básicamente los gigantes tecnológicos. Surge la pregunta de ¿qué sucederá si el acceso a estas herramientas se restringe por barreras económicas? ¿Podríamos presenciar el nacimiento de una brecha científica abismal, donde ciertas instituciones en países ricos tengan un copiloto omnisciente y otras sigan trabajando con herramientas del siglo pasado? Una polarización brutal del descubrimiento científico. Pero hay otro riesgo que el propio Hassabis abordó frontalmente durante la cumbre India-AI, y tiene que ver con la llegada de la era agéntica. Ah, los agentes autónomos. Exacto. El momento en que estas máquinas no solo analicen datos en un servidor, sino que ejecuten acciones en el mundo real. Y la lógica detrás de la advertencia es implacable. A ver. Si una inteligencia artificial comprende la biología humana con el nivel de detalle necesario para diseñar curas milagrosas desde cero, esa misma arquitectura tiene el conocimiento bioquímico exacto para diseñar toxinas o patógenos letales que burlen nuestro sistema inmunológico. Es la otra cara de la moneda. La bioseguridad, por lo tanto, deja de ser un problema secundario para convertirse en el desafío principal de nuestra era. Y a esto se suma un riesgo metodológico que emerge de las propias pruebas que mencionamos antes, algo que podríamos llamar la paradoja de la evaluación. Sí, este es un punto de los papers que me dejó pensando muchísimo. Durante el First Proof Challenge, donde Aletea resolvió problemas de geometría aritmética, ocurrió algo súper imprevisto. Y preocupante. Cuando la máquina entregó sus demostraciones matemáticas ultra sofisticadas, el panel de jueces humanos, que estaba compuesto por matemáticos de élite mundial, se dividió. Los humanos no lograron ponerse de acuerdo de manera unánime sobre si los pasos lógicos que había tomado la IA eran correctos o no. Y esto rompe la estructura fundamental de la ciencia empírica, porque el revisor, por definición, debe tener la capacidad de comprender y reproducir el trabajo del autor. Exactamente. O sea, esto plantea una pregunta crucial, casi filosófica para alguien que nos esté escuchando. Si ya cruzamos el umbral donde la máquina produce un razonamiento abstracto tan profundo y complejo que ni siquiera un panel de los mejores expertos del planeta puede consensuar si tiene sentido, Ajá. ¿cómo planea la humanidad auditar, corregir o supervisar a un sistema que piensa a un nivel que nuestra propia neurología biológica apenas puede seguir? Esto plantea una pregunta importante y de extrema urgencia. Subraya que no podemos seguir evaluando el progreso del siglo XXI con mecanismos de revisión del siglo pasado. La comunidad científica señala que será imperativo desarrollar mecanismos de contención completamente nuevos. ¿Cómo cuáles? Cuyo único propósito sea auditar y verificar matemáticamente el trabajo de las inteligencias artificiales generadoras, creando un sistema de frenos y contrapesos sintético. O sea, IA vigilando a la IA. Es literalmente una carrera de velocidad, no solo para inventar la tecnología que descubra el futuro, sino para inventar simultáneamente la tecnología que nos permita controlarla. Es un reto monumental. Y al juntar todas las piezas de este análisis a fondo, desde AlphaGenome, traduciendo el código oscuro de nuestras células, hasta Aletheia, tendiendo puentes entre universos matemáticos separados, la gran revelación es que el método científico ha mutado para siempre. Sí, ya no hay vuelta atrás. La mente humana ya no es el único motor del descubrimiento. Ahora es el piloto que traza el destino, mientras un motor cognitivo inimaginablemente potente se encarga de atravesar el espacio de las posibilidades para encontrar la respuesta. El papel de la humanidad se está elevando. Pasamos de ser los técnicos que procesan los datos en el laboratorio a ser los arquitectos de las preguntas fundamentales. Pero hay un detalle final en las entrevistas recientes que vale la pena dejar flotando. Un concepto para masticar con calma antes de despedirnos. Al hablar sobre el último peldaño para alcanzar la inteligencia general artificial, se mencionó una pieza faltante en el rompecabezas. El aprendizaje continuo en tiempo real. Ese mero. Sí,
porque actualmente estos modelos requieren sesiones de entrenamiento masivas y estáticas que toman horas o meses antes de ser desplegados. No aprenden sobre la marcha mientras operan. Se entrenan, se congelan y se usan. Entonces, queda la invitación abierta a imaginar que sucederá el día, quizá no muy lejano, en que estas arquitecturas dejen de requerir actualizaciones manuales. ¡Wow! El día en que se conecten al flujo incesante de la información humana y comiencen a actualizar sus pesos neuronales en tiempo real. Imagínense una máquina que, cada segundo del día, de forma autónoma conecte un nuevo descubrimiento en biología, con un nuevo teorema en matemáticas y un avance en física cuántica. Todo al mismo tiempo. Llegará el momento en que la ciencia avance a una velocidad tan apabullante que los seres humanos ni siquiera tengamos el tiempo físico para leer los descubrimientos que nuestra propia creación está haciendo a nuestro nombre. Esa es exactamente la frontera hacia la que nos dirigimos a una velocidad sin precedentes en la historia de nuestra especie. Es fascinante y aterrador a partes iguales. Y pensar que comenzamos esta inmersión recordando cómo asumíamos que casi todo nuestro código genético era simplemente basura e inservible. Resulta que el manual del universo siempre estuvo ahí escrito. Solo necesitábamos construir un lector capaz de entender el idioma. Así es. Queda la invitación para toda nuestra audiencia a seguir cuestionando todo aquello que se da por sentado. Porque como hemos visto hoy, las verdades más absolutas de la ciencia están siendo reescritas en fracciones de segundo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis a fondo.